Y volviendo a la columna, vamos a retomar un poquito el tema de la incorporación de Suecia a la OTAN y el derecho de veto de Erdogan, el presidente de Turquía, que ha tenido varios ribetes en las últimas semanas y, y un poco es para poner sobre la mesa a qué nivel de, de, de negociaciones con las vidas humanas llegan este tipo de cuestiones geopolíticas, ¿no? Esto de hacer como, bueno, bien, hablemos de la geopolítica, pero hablemos de lo que pasa también en los territorios. Como saben muchos, lo hemos hablado en otras columnas, Suecia a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania intenta eh, ingresar a la OTAN, Turquía es uno de los estados que tiene derecho a veto, lo vete y lo utiliza como un medio de negociación. ¿Por qué? Bueno, tiene varios objetivos e intereses. Entre algunos de esos objetivos e intereses está el de la comunidad kurda que vive en Suecia en el exilio hace, algunas familias hace 30 o 40 años que viven allí, digo, esto no es algo reciente, y una de las cosas que pide Erdogan, o lo que señala Erdogan, es que no le va a dar el derecho de acceso a la OTAN porque ellos se convirtieron en un país que refugia terroristas. La verdad, esto yo no puedo entender, digamos, el nivel de, no sé cómo ponerlo en términos de caradurez de este señor, pero también la caradurez de la comunidad internacional a no salir públicamente a decir, pero escúcheme señor, usted ha financiado al ISIS y ha permitido que miembros del Estado Islámico se refugien en Turquía durante estos últimos años, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos cómo es el mundo y cómo se mueven los poderes geopolíticos y esta es una clara demostración también, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque han pasado algunas cuestiones y una tiene que ver con que uno de los pedidos de Erdogan al nuevo gobierno de derecha en Suecia, que legisle, emita una legislación, una ley antiterrorista que ya comenzó a aplicar, incluso a principios, bueno, hace muy poquitos días, la ley se aplicó, dictó sentencia contra una persona acusándola de reunir fondos para el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o sea, por ende, reunir fondos a una organización terrorista. Y lo eh, bizarro, diría yo, de la causa, que en realidad es lo que sucede muy comúnmente en Turquía, pero que en teoría en determinados países de la Unión Europea no pasaría tanto, entre comillas, y es que no es que una persona hizo una denuncia puntual, esta persona está acusada de amenazar con un arma de fuego a un empresario kurdo para que le dé dinero, para financiar una organización terrorista. Ahora, ¿uno qué pensaría? Que esa persona que fue amenazada con una pistola, aparentemente, fue a la policía y dijo, oiga, me ha amenazado este señor y me ha pedido plata. No, no. La causa es armada en función de informes que presentan los servicios de inteligencia de Suecia en comunidad con los servicios de inteligencia turcos. Entonces, digo, más allá de los detalles de si fue, si no fue, o si estaba reuniendo fondos para muchas de las actividades que realizan, digo, pensemos que acabamos de venir de un terremoto y se están realizando muchas actividades, el éxodo, digamos, kurdo en el mundo realiza actividades para juntar fondos para ayudar a las personas, por ejemplo, que son víctimas del terremoto en Turquía, por ejemplo, que viven en Makmur y están con este cerco tremendo que no les permite cumplir sus necesidades básicas y así puedo seguir enumerando. Pero bueno, la aplicación de la ley antiterrorista pedida por Erdogan desde afuera y sancionada hacia el interior de Suecia se ha comenzado a aplicar, como también un montón de serie de persecuciones a la comunidad kurda puertas adentro. Insisto, una comunidad que no es que cayó de rebote hace algunos años, sino que tanto en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suecia, hace más de 40 años que las familias kurdas ya están súper asentadísimas allí, por diferentes razones, ¿no? Sí, muchas veces por cuestiones de persecución, pero bueno, también por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, cuestiones de familia. Se fue primero uno o una por persecución y después fueron yendo los otros, digo, como millones de razones que hacen que si durante 40 años sucedió esto y hay una comunidad tan arraigada que hoy lo utilices como medio de negociación para, bueno, da cuenta de lo perverso de este tipo de situaciones, ¿no?
Y, y a eso, otro de los guiños, bueno, se está llevando adelante, se está comenzando a llevar adelante la cumbre de la OTAN. Entonces, en esto de que la OTAN quiere, digamos, los demás miembros de la OTAN quieren que Suecia ingrese, empiezan a generar ciertos guiños hacia Erdogan. Y entre estos regalos que la OTAN le está realizando a Erdogan para que Suecia, para que elimine el veto, el 5 de julio pasado, durante la noche, alrededor de las 5 de la mañana, en un campamento de refugiados de Labrio, eh, ingresaron de manera totalmente violenta la policía griega y desalojó el campamento. Desalojó el campamento, un campamento que existe hace muchísimos años, que si bien en un momento tuvo una ayuda humanitaria de ACNUR, a pedido de Erdogan se dejó de realizar esta ayuda, entonces el campamento se autoorganizó, digamos, como los kurdos y las kurdas se autoorganizan en un montón de otros lugares, a través de asambleas, de autoorganización, de generar sus propios ingresos. Tenían un vínculo muy estrecho con la comunidad que vivía alrededor del campamento de refugiados. La verdad que un sistema obviamente muy interesante para la situación de otros campamentos de refugiados. Y la policía griega llevó a las 5 de la mañana los relatos de las personas que fueron desalojadas, son bastante tremendos. Desalojaron muchas mujeres, muchos niños y niñas. Los trasladaron por la fuerza a un campamento que se llama el Infierno de los Refugiados, que fue cerrado durante muchos años por las condiciones inhumanas en las que se encuentra, y no se reabrió porque haya mejorado, sino porque no tenían a dónde poner a los refugiados, básicamente. Y mientras tanto, el Estado griego dijo, no, yo, la verdad es que nada que ver, en realidad, ellos las personas refugiadas allí voluntariamente pidieron el traslado. Cuando las personas que estaban ahí dijeron, no, ningún voluntariamente, vinieron por la noche, nos desalojaron y desmembraron, digamos, toda la construcción colectiva que veníamos realizando, y aparte nos llevaron a uno de los peores espacios o edificaciones de esas características que tienen allí. Esto claramente se ve como un guiño de la OTAN a Erdogan. Y si eso fuera poco, digamos, entra nuevamente Estados Unidos a jugar, que también le quiere hacer un guiño a Erdogan, con quien va a tener ciertas comunicaciones durante la cumbre y que estuvo teniendo conversaciones con Joe Biden en la última semana, por un bloqueo a envío de misiles F-16 a Turquía, bueno, justamente, ¿no? Por la finalidad de uso de eso y por el tipo de armamento que estaban llevando adelante, esos son sancionados con un bloqueo de que no pueden acceder a ellos. Bueno, mágicamente y sin mediar mucho, abre la puerta de nuevo a Estados Unidos a tratar de sacar ese bloqueo. Entonces, vemos esto, ¿no? Toda una serie de acciones que obviamente tienen consecuencias en las personas, ¿no? En los territorios. Básicamente sería como besándole los pies a Erdogan para que porfi le saque el veto a Suecia, ¿no? Lo cual habla un poco de cómo se mueven las fichas a nivel geopolítico y hasta dónde se llega. Y hay otro, porque en este triángulo hay una cuarta pata que entra así a irrumpir hace alrededor de 24 horas, cuando Erdogan estaba a punto de subir al avión para llegar a la cumbre de la OTAN, da una conferencia de prensa y sin ningún tipo de vergüenza, porque uno no lo puede decir de otra manera. Básicamente lo que dice es que, bueno, si Suecia quiere que le saquemos el derecho a veto, entonces nosotros queremos entrar a la Unión Europea. O sea, públicamente ha chantajeado a la Unión Europea y sus pedidos. La verdad, esto no es algo nuevo. En el año 1987 Turquía le solicita a la Unión Europea que comience un proceso de esto, ¿no? De volver los miembros de. En 1999 se los declara como candidatos posibles para la adhesión a la Unión Europea. De hecho, por eso tiene tantas negociaciones cercanas, esto que hablamos muchas veces de los refugiados, el intercambio de dinero, etcétera. Pero ya más entrado al 2016, a partir de lo que fue el intento de golpe de Estado en Turquía, entre comillas, y todo el proceso de violación de derechos humanos hacia el interior, que no solamente continúa hasta hoy, sino que se ha recrudecido de una manera abismal, la Unión Europea frena todo este proceso. Ahora
se está comenzando a hablar nuevamente de esto, como si esas razones que frenaron el proceso en el 2016 hubieran disminuido o desaparecido. Muy por el contrario, se han recrudecido. Entonces, yo pensaba en esto, ¿no? Qué tremendo que todas estas operaciones y todos estos estados muy livianamente empiecen a generarles este tipo de guiños a esta persona que es un perverso dictador, fascista, nacionalista, xenófobo, misógino, y podría seguir enumerando la lista de características negativas que tiene, y hoy le estén por todos lados haciéndole guiños en positivo solo para que habilite el derecho de acceso de Suecia a la Unión Europea. Digo solo, evidentemente para estos estados-nación es muy importante y se entiende en términos geopolíticos, si yo fuera, digamos, el que encabeza ese estado-nación, pero la realidad es que eso va a contramano de la lucha de liberación de los pueblos, de los territorios y de todo lo que sucede de este lado de la vereda, ¿no? Y lo traía a colación para que uno pueda como tomar dimensión, ¿no? De cómo eso que muchas veces leemos en los diarios o vemos en un portal de, bueno, Turquía está dando el visto bueno para Suecia en la OTAN, detrás hay todo un mundo, ¿no? Y lo pienso también en términos de este lado del mundo. ¿Cómo fue sancionada la modificación de ley antiterrorista en Argentina? ¿Para qué sirvió? ¿En qué momento político y de conflicto social, socioambiental funcionó? ¿Y quién lo solicita? ¿No? Entonces me hace pensar cómo se desdibujan las fronteras soberanas cuando los poderes o los grandes poderes necesitan mover las fichas a sus propios intereses, ¿no? Y evidentemente esto es una nueva muestra, ¿no? O sea, yo leía esto, ¿no? De Erdogan pidiéndole que emita una ley antiterrorista, le empieza a aplicar y digo, ¿cuál es la diferencia? Me pregunto yo, con la manera en la que se sancionó la última ley antiterrorista en nuestro país, ¿no? En esto de tender puentes y entender los paralelismos a pesar de que parece lejano y diferente. Sí, sí, por eso yo nunca hay que olvidarse esos puntos de encuentro, por duro que sean, porque nada está aislado de nada y bueno, esto, vuelvo a insistir, qué importante es esto que hablaba la compañera del cerco mediático, ¿no? Sí. Esto también es parte del cerco mediático, ¿no? O sea, que los titulares hablen de Erdogan dando el visto bueno a que acceda a Suecia en la OTAN, más allá de que algunos medios tienen como análisis un poquito más críticos, no los vamos a matar tampoco, porque la verdad que hay muchos estados en la Unión Europea que, si bien no son unas carmelitas, claramente creo que no ven el acceso de Erdogan a la Unión Europea porque es como cuando algo es indefendible, ¿no? Como te conviene, pero es indefendible llegar a eso, ¿no? Bueno, hay algunos estados, bueno, de hecho salió a hablar el canciller alemán, que no están de acuerdo con esto, no porque sean re buenos, sino porque es indefendible lo que hace este señor. Entonces, está bueno poder ver el trasfondo de esos titulares que muchas veces encontramos en determinados medios de comunicación y entender que lo geopolítico nunca está escindido de lo que sucede a nivel territorial, ni mucho menos. Pero bueno, eso es lo que muchas veces nos hacen creer. Bueno, dentro de un mes y una semana, si viene el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, el primero después de pandemia presencial. Estamos muy contentas y contentos. Y uno de los conversatorios justamente vamos a estar trabajando esto del cerco mediático en los diferentes conflictos en Medio Oriente, con otras compañeras de la red y otras que no son de la red, pero que trabajan este tipo de temas. Así que bueno, vamos a estar ahí en Florencio Varela 17, 18, 19 y 20 de agosto, nunca se me mezcla con las PASO, perdón. El 18, 19 y 20 de agosto en Florencio Varela se va a estar llevando este encuentro y uno de los conversatorios, aparte de los paneles y talleres, va a ser justamente sobre esto, ¿no? Cómo pensamos, cómo leemos entre líneas estas cuestiones que nos venden pomposamente los medios hegemónicos y en realidad hay mucho más por ver.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.